Estamos ya de regreso en el programa y estamos con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Es bueno empezar el año y ver qué es lo que se nos puede venir, pero no hay mejor referencia que el año anterior. Gracias a lo que vivimos hace un año, podemos establecer qué es lo que podría venirse en el naciente 2022. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. A ti, Enrique, gracias a ti. Tal vez podría empezar diciendo si el año 2021, el que acabamos de dejar, ha sido un año calamitoso para el Perú, ¿o cómo lo ves tú? Yo lo veo como que tanto el 2020 como el 2021 fueron 2 años bastante negativos, bastante malos para el país. En primer lugar, por la pandemia que nos costó 200.000 vidas, ¿no? Una pandemia muy mal enfrentada, lo sabemos, ¿no? Sabemos que mal se llevó en el sentido bueno, sabíamos nuestras debilidades, ¿no? En el sistema de salud, en los hospitales, etcétera. Sin embargo, todo lo que vivimos con la administración de Vizcarra y sus ministros de salud, esas improvisaciones, esos desaciertos, y luego con Sagasti y también sus ministros, aparte de los escándalos, ¿no? De ministros vacunados en oculto que dicen que van a ser los últimos y resultan siendo que ya estaban vacunados. En fin, en primer lugar, una crisis sanitaria que afectó a todo el mundo, por lo tanto, diríamos que también a nosotros, pero a nosotros de un modo tal que fuimos el país número 1 en muertos por millón de habitantes. Eso no hay que olvidarlo. En muertos por millón o por 1.000 habitantes tuvimos un récord, ¿no? Claro. O sea, bueno, hemos sido el país que peor llevó la pandemia, que ha tenido más muertos en relación a su población. En relación incluso a Brasil, a Estados Unidos, que fueron sacudidos fuertemente por la pandemia, pero claro, son naciones, Brasil con 220 millones de habitantes, Estados Unidos con 320, 330 millones, entonces, pero nosotros con 30 millones creo que hemos tenido la tercera parte de fallecidos que ellos, sin embargo, somos 10 u 11 veces menos en población. Entonces, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, bueno, yo creo que puedo emplear la palabra catástrofe que significaron las elecciones en nuestro país, ¿no? Es decir, la asunción al poder de un gobierno, de unas personas de tendencia claramente comunista, y que en este momento, en 5 meses, están llevando al país hacia, diríamos, ¿no? Por un plano bastante inclinado hacia abajo, hacia lo que puede ser un precipicio. Entonces, yo veo que el año pasado y el anteaño, pero sobre todo el año pasado, fue un año muy malo, ¿no? Por eh, la crisis sanitaria, la pérdida de la crisis económica también, porque se perdieron muchísimos empleos, la gente ha pasado a la formalidad, la inflación de 6,24% es la mayor después de 13 años. No obstante, hace 13 años el Perú crecía y por lo tanto esa inflación crecía a niveles altos y la pobreza disminuía. Esa inflación podía tolerarse. En cambio, la inflación actual del 6% es grave. Entonces, 6,25%, ¿no? Y los 124. especialistas dicen que la inflación hubiera podido ser de 4,5% si no hubiera habido la inestabilidad política generada por el gobierno. En otras palabras,
más de la cuarta parte, casi un tercio de esa inflación es Sí. culpa del gobierno, de sus desatinos, de su inoperancia, de las mentiras y la inestabilidad generada. Eh, ¿Cómo ves tú este tema político? Eh, el año pasado ha sido tan malo como tú lo has descrito. ¿Este año será mejor o tú crees que podíamos empeorar en el 2022? Mira, terminamos el 2020 con un Vizcarra vacado y con un señor Sagasti que fue un presidente por aproximadamente 8 o 9 meses y que fue una transición, pero sin pena ni gloria, y yo diría que más bien con perjuicio para el país. Luego ha venido este gobierno, lleva 5 meses, y lo que apreciamos es más bien un desgobierno, pero un desgobierno muy grande porque está compuesto o hecho de incapacidad, también de corrupción y por último también de impunidad, porque vemos cómo el sistema de justicia en el país no funciona. Y entonces, pues el Ejecutivo va haciendo lo que quiere y el sistema judicial no hace lo que le corresponde. Hemos visto cómo hace 2 días se inicia una denuncia, perdón, una investigación preliminar contra Castillo y a las pocas horas la fiscal de la Nación se desdice, ¿no? La sierra. Eso es Ni siquiera increíble. se desdice, sino la sierra. No dice, la hemos Cierra, pero iniciado, la pero no sierra, se puede. Vamos a esperar claro, 5 años. absurdo, ¿no? Eso, aparte de ser incapacidad profesional, parece ser incapacidad moral en el caso de la fiscal de la Nación, que hace rato tendría que haber sido acusada por el Congreso. ¿Cómo veo yo este año, Enrique? Yo, sinceramente, tendría que ser eh, un, vamos a ver, el ser optimista no tiene que ver con la ingenuidad, ¿no? Es decir, mm, pero, pero tampoco no puedo ser optimista y cerrar los ojos a la realidad. Entonces, yo me considero una persona optimista, pero sin embargo, veo que este año va a ser igual o peor, salvo que para mí la única alternativa es que haya un cambio de gobierno. Por lo tanto, por algún mecanismo democrático, haya una salida de este señor Castillo de la presidencia de la República. Para mí es la única solución, porque ya hemos visto que no tiene personas ni siquiera honestas, ¿no? Para rodearse en los ministerios, en cargos públicos. No tiene ideas. Él mismo tiene una incapacidad enorme, ya lo hemos visto, no sabe leer el señor. Es verdad, Enrique no sabe leer. Y no puede ser que confunda flagrancia con fragancia, ¿no? Eso no solamente es un error de lectura, es un error de no saber qué significa una palabra u otra, Claro, ¿no? o no saber lo que está diciendo, ¿no? Claro, claro, entonces ha pensado quizá que Le ha han sido un escrito el error, discurso, un evidentemente. escrito, le han escrito y ha pensado que es un error haber escrito flagrancia y entonces ha dicho, no, es fragancia. A ese nivel estamos, Enrique, no puede ser. Y si a eso le unes que el señor lleva un mes riéndose de los peruanos porque no quiere decir con quiénes se reunió en esa casa Serratea. de Lima, ¿no? Y nadie le puede decir nada. Y si además el gobierno, o sea, no hay un rumbo y estamos viviendo en estos 5 meses, el Perú está viviendo de una inercia, pero cuando se acabe la inercia, que será en este 2022, después en el segundo trimestre, creo yo, ahí se sentirá fuertemente, ¿qué cosa?
que no hay empleo, que no hay inversión privada, que no hay crecimiento económico y que se sigue despilfarrando el dinero público. Enrique, no puede ser que sigan repartiendo bonos. O sea, no solamente el bono Yanapay, que bueno, podría ser, ¿no?, un bono importante a muchísima gente, pero después ha pasado inadvertido, por ejemplo, que les han dado vía bono el famoso, si te acuerdas, con los maestros había como una deuda social, ¿te acuerdas? Ujú. Sí, sí. Bueno, pues también ya se les pagó, o se Claro, está es la pagando. manera, evidentemente es la manera de tratar de conseguir un apoyo en las calles cuando un gobierno se desmorona en lo institucional, en el liderazgo. Así Lo es. único que le queda es tratar de comprar adeptos, por Pero decirlo de es alguna manera. El asunto es eso, que quien se está prestando al juego era una persona que se decía muy seria en el manejo de la economía, que quería una transformación, mayor igualdad, pero manejar las cosas con honestidad, porque más o menos Franke decía que toda la manera anterior en que se había manejado la economía había sido deshonesta y perjudicial para los más pobres, pero no parece haber cambios no, ni, no. ni nada, ni liderazgo desde el MEF. Por eso te digo, Enrique, por eso, eh, mm, o sea, es decir, yo veo este año 2022 eh, mm, incierto por un lado, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde podemos caer, ¿no? Yo ¿Qué no creo opinas que tú estamos... cuando gente como tú dice eh, cosas como las que has dicho, que la esperanza es, por ejemplo, que se cambie este gobierno porque este gobierno se desmorona, no hay liderazgo? Ya, bueno, lo hemos repetido tú y yo de distintas maneras, pero creo que hemos coincidido en el fondo. Eh, pero cuando alguien sale con un discurso de ese tipo, salen inmediatamente la gente del gobierno a decir que es quien habla así es gente golpista. Sí, claro. El asunto es buscar mecanismos constitucionales para evitar la debacle. No se puede permitir que el país vaya a la deriva. Eh, ¿Tú crees que más allá de tus opiniones o las mías, que son opiniones individuales, haya sectores golpistas en estos momentos en la política peruana? Eh, no creo, no creo, y si hay, puede ser un deseo recóndito en algunas personas, pero yo lo veo inviable porque eh, estamos, creo yo, en otras épocas. En el golpe de Estado no es, no solamente, vamos a ver, fue una solución quizá antaño para gobiernos pésimos, gobiernos que no se sostenían, pero hoy ahora está mal visto por la comunidad internacional, está mal visto también por el mismo pueblo peruano. La democracia es un valor muy apreciado, ¿no? Entonces, yo creo que el golpe de Estado no cabe. Creo que sí, más bien, las fuerzas políticas de nuestro país tienen que, lo que todo el mundo sostiene, ¿no? Unirse y de alguna manera trazar una estrategia a corto y mediano plazo para ver qué mecanismos hay, ¿no?, para sacar a este señor. Sin embargo, tú lo has dicho muy claro, apenas se habla de vacancia, ya, y la vacancia es un mecanismo democrático, ya te dicen golpista, ¿no? En realidad solo hay dos maneras, la vacancia o la renuncia del señor Castillo, Bueno, ¿no? hay un tercer camino esgrimido, curiosamente, en una entrevista pública dada el 26 de diciembre por la presidenta, en ese momento, presidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma. Quiero recalcar que ella no es de derecha, es hija de Genaro Ledesma, uno de los No, al líderes de la contrario, izquierda del siglo pasado. es una persona más que de centro izquierda, más corrida a la izquierda. Sin embargo, ella ha tenido el valor de decirle verdades muy duras al presidente en Ayer, su cara en discursos públicos, ayer y en estas entrevistas. Y ella ha referido que la vacancia
puede ser esotérica, porque es muy difícil de definir esto de incapacidad moral. Pero ella dijo que una manera de sacar a un presidente de manera constitucional en el Perú era usando los artículos 99 y 100 de la Constitución, donde se establece que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes del Congreso y una serie de funcionarios que van hasta el defensor del pueblo, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en estas. Acusar ante el Congreso. Artículo 100 dice, corresponde al Congreso, sin la participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. En otras palabras, cuando hay comisión de delito o indicios fuertes, no solamente se puede seguir un proceso judicial, sino un juicio político en el Congreso, que puede terminar con la suspensión en el cargo, con la inhabilitación hasta por 10 años o con su destitución. Y es más, esos artículos no hablan de ninguna votación calificada. Una mayoría simple bastaría para hacerlo cuando hay la comisión de un delito. Y es un camino que... Incluido el presidente de la República. Incluido el presidente, como lo dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República. Empieza con el presidente y termina con el defensor del pueblo. Entonces, hasta la propia presidenta del Tribunal Constitucional ha señalado esto. Entonces, los caminos se van trazando porque se ha pasado la línea. Ya no estamos hablando de incapacidad del presidente para gobernar, de falta de liderazgo, de errores políticos. Estamos hablando de delitos, de corrupción en Palacio de Gobierno que la fiscal de la Nación se niega a investigar. Y la propia expresidenta del Tribunal Constitucional ha salido a decir que investigar algo 5 años después es pecar de ingenuo, porque uno no va a encontrar ya las pruebas necesarias para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ya ni siquiera la gente que tenía alguna esperanza ideológica en el presidente lo respalda porque todo se le desmorona. Sí, efectivamente, por eso mi óptica es un tanto desalentadora para este año. Es verdad, están las elecciones municipales y regionales, ¿no? Pero, bien, podría ser que con un triunfo de la oposición las cosas tiendan un poquito a equilibrarse, pero yo creo que el país como tal no tiene en este momento rumbo, no hay ideas. Y es más, al parecer, si uno lo ve desde fuera, diríamos, ¿no? Y con una mentalidad un poco irracional, pero es así, ¿no? Es en el sentido de que dice, pero ¿por qué ocurre esto? Pues parece que están queriendo destruir la economía del país, parece que estuvieran queriendo, dicen que favorecer a la gente más pobre y la están empobreciendo, están malogrando nuestro país. Claro, es que el telón de fondo es que ellos nunca pensaron ser gobierno. Castillo nunca pensó en que iba a ser presidente. Se la sacó en una lotería. Exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, el panorama es este. Y con respecto al año que ha terminado, el año que ha terminado, ok, pandemia, pero solamente 5 meses de este gobierno. Ahora tenemos 12 por delante. ¿Qué van a hacer, Enrique? ¿Qué van a hacer? No tienen. En este momento incluso, la pandemia, la famosa tercera ola, ¿no? que, que han anunciado, pues en este momento está copando la opinión pública o la agenda mediática. La está copando, de modo que todo el mundo habla de esto, de las restricciones, de los aforos, del peligro, de la tercera dosis, etcétera, ¿no? Y esto sí, pues de alguna manera hace de cortina de humo para no ver todos los demás temas, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en el país,
y todo lo que no está ocurriendo y que debería ocurrir para que el país se reactive económicamente. El crecimiento de este año 2022 han ido paulatinamente recortándolo, ¿no? Primero decían 4%, 4.5%, me parece que la última estimación ya es inferior a 3%, ¿no? Y un crecimiento, y yo creo que va a ser menor que 3% en el año 2022. Entonces, claro, con menos de 3%, el país está condenado a una mayor pobreza. Claro, y con inflaciones de 6%, o sea, la inflación doble el crecimiento del país, es una locura. Así es, Enrique. O sea, bueno, terminando ya, Enrique, han transcurrido 6 días de este nuevo año. No queremos empezar mal, pero tampoco se pueden cerrar los ojos, ¿no? Y entonces, efectivamente, algo tendrá que suceder, tiene que suceder en el país para que el pueblo peruano, la verdad es que más de la mitad del país, diríamos, los 2/3 o los 3/4 del país, no se merecen esto. No nos merecemos esto, sinceramente, ¿no? Digo 3/4 porque hay un cuarto, un 25% quizá del país que está equivocado y que efectivamente están convencidos de que el señor Castillo y Perú Libre son la solución. Bueno, pero el 75% no. Y si tuvieron cerca del 50% estos señores que nos gobiernan ahora, yo creo que fue, y en su momento lo analizamos, por la ignorancia de una parte de nuestro pueblo peruano que, bueno, tampoco por ignorancia, no hay una culpabilidad, ¿no? Es así, son gente pues que no tiene mayor educación y cultura y que se han dejado embaucar por estas personas. Edwin, te agradezco mucho, ha sido muy amable por esta entrevista, la primera del nuevo año. Y bueno, feliz año 2022, Enrique, a ti y a todos los que nos siguen en el programa Modo Avión. Gracias, Edwin. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.